This meeting is being recorded. Hello, everybody, and welcome to another webinar of the European Action Coalition for the Right to Housing and to the City. My name is Jan. I'm a part of this webinar. We have other comrades from the European Action Coalition here today that are helping with the translation. It's Anna, it's Antonia, it's Belle, it's Rebecca, and it's Maria Joao. And I will not say a lot of things about the coalition today, but I will give a bit context. But maybe first of all, we make a short interruption for the translation. Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a este otro webinar que hacemos desde EAC, de Derecho a la Vivienda y a la Ciudad. Contamos con nosotras con algunas compañeras que forman parte de la red de EAC que nos van a estar ayudando con la traducción, como son Rebeca, Bel, Ana, Antonina y quizá María. Y en esta ocasión, en este webinar, no diré mucho sobre la coalición, aunque sí que daremos al inicio un poco de contexto. So, some weeks ago, we joined the European Summer University for Social Movements and had together with Droit Logement, our French member group of the coalition, workshop about the criminalization of housing and of housing movements. And we met a comrade from Chile who did a spontaneous intervention and told us about the anti-squat law. I don't know if this is the exact translation, but it's how we understood it. And that it's a very urgent situation, that it's an actual struggle. The coalition wrote a statement in solidarity to the struggles in Chile. We had another meeting organized by DAL with more comrades from Chile explaining in more detail the situation, and decided spontaneously to spread this information with the means we have. This is for today a webinar, and we have fantastic speakers here that will do after the translation self-introduction of themselves and their collectives. Pues hace algunas semanas estuvimos participando, bueno, hicimos la escuela de verano junto a un grupo francés que forma parte de la coalición. Y en esta escuela de verano hubo un taller sobre la criminalización en los contextos de la lucha por la vivienda. Y dentro de este taller hubo una intervención espontánea de un compañero de Chile que nos estuvo contando acerca de una nueva ley antiocupa, o que bueno, no sabe, así es como la entendimos, no sabemos muy bien si sería así o no la traducción o exactamente lo que es, pero sí que nos estuvo contando y poniendo en situación sobre la emergencia que esto suponía en Chile. Así que decidimos desde la EAC, desde la coalición, hacer un comunicado que difundimos con los medios que teníamos, y a través de este comunicado y de la difusión que tuvo, decidimos hacer este webinar que ahora mismo estamos llevando a cabo, con el que van a participar unas excelentes ponentes que nos va a contar sobre las diferentes situaciones de lucha de la vivienda y derecho a la ciudad en Chile. Entonces, en este momento van a autopresentarse las tres ponentes aquí presentes, que son Elizabeth, Daniela y Gloria. So we start with Elizabeth. Welcome. Elizabeth, si quieres empezar, bienvenida. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Elizabeth Andrade Guaringa. Soy de nacionalidad peruana, pero vivo en Chile 30 años. No sé si ahí lo dejo porque lo vaya traduciendo o sigo. Sigo un poco más. Participo en el movimiento de pobladores Vivienda Digna, que es un movimiento que se encuentra a nivel nacional en diferentes regiones de Chile, pero soy vocera del macrocampamento Los Arenales, ¿no? Uno de los macrocampamentos que
viene trabajando ya desde el año 2014 con más de 2.200 familias luchando para el proceso de la erradicación con urbanización dentro del espacio en el que estamos, ¿no? 2.200 familias, las cuales el 75% de nosotros y nosotros somos migrantes, ¿no? Y bueno, Okay. ya desde el año 16 que empieza el tema de la ley de la que ustedes dicen antiocupa, que nosotros le decimos antitoma, viene estudiándose antitoma, vienes estudiándose ya desde el año 2017, ¿no? Que fue el primer encuentro de la Coordinadora Nacional de la Ley Antitoma. Eso. Okay. Un segundo. Right, so hello, my name is Elizabeth Andrade. I'm originally from Peru, but I live in Chile since I've been living in Chile for 30 years, and I'm part of the movement Pobladores por la Vivienda Digna, which would translate something like habitat or people that live and fight for dignified housing. Which is a collective, a national collective, but has different presence in different regions of Chile. And I am one of the speakers for the Campamento Los Arenales, which was working since 2014 for the rights of housing and to stay in the territory of more than 2,200 families. And since 2016, we are working and thinking about this law that you called anti-squatting law, but it's actually called, hard to translate this, anti-take, something similar, but it has the sense that you were saying. And since 2017, there's been a coordinator in place to fight against this law. Thank you, Daniela. Bueno, mi nombre es Daniela Ocaranza, soy vocera y dirigente de la agrupación Luchadores de Lo Hermida de Peñalolén. Estoy en Chile, representamos a 600 familias en situación de hacinamiento y de allegamiento de la población en un contexto en la comuna de 3.000 familias en la misma situación. El nivel de hacinamiento es complejo, dado que en la comuna, en Santiago en sí, los suelos tienen una sobrevaloración donde se complejiza el encontrar un suelo para la solución de vivienda definitiva. Entendiendo también el contexto complejo de Chile, que la vivienda no es un derecho, en Chile no es un derecho la vivienda, entonces pasa a ser mucho más crítica estas situaciones de leyes que reprimen un derecho humano, entendiendo también que los campamentos han sido parte de la solución de vivienda en nuestro país, ¿ya? El contexto legal de la ley, además de todo lo complejo que es, va en contra de la organización social que tiene en su centro la lucha por la vivienda, que es los procesos de campamento y de toma que han permitido entregar solución a muchos vecinos y vecinas de Chile. El contexto actual en nuestro país habla de una cifra, en lo que dice el Estado, de 600 a 700 mil familias en situación de hacinamiento, de allegamiento, pero en la realidad es 1.200.000. O sea, se dobla esa cifra. Actualmente estamos en una crisis habitacional que viene a agudizar aún más con estas leyes que van en contra de eso. Eso es como más bien el contexto que estamos actualmente acá en representación de la población Lo Hermida, que históricamente también
viene y se forma a través de una toma de terreno. O sea, su historia ha sido desde la Perdona, toma de Daniela, terreno. si puedes hacer una pequeña pausa para la Ahí, traducción, si no va a ser mejor. ahí. Bueno, Perdón, me me emocioné. I'm gonna translate what I can. I might have missed a few things. Donnie is a fighter in a commune of 600 families, and there's 3,000 families in the bigger commune in Santiago. The land is of high value, and it's a complicated situation in Chile. There's no right to housing, and there's a very complicated law that covers the encampments of toma, or the taking of land, and the people living in these situations, which is officially put at a figure of 600 to 700, but in reality it's 1,200 in a crisis of housing of the population of Lo Hermida, that squat or take the land. I don't know if I missed anything. Si quieres seguir, no sé si me ha faltado alguna cosa. You finished, Daniela? Es solo una presentación lo del comienzo, ¿cierto? Ya, Sam. Okay, then welcome, Gloria. Hello, I speak a little English. I'm Andrade. Greeting everyone. I am a resident of occupation. 17th of May, president of the housing cooperative. The same name, 17th of May. Thank you for your interest in the struggle in Chile. I'm trying. In the takeover, we are almost 200 families. It's okay. We are going to complete 4 years in this land, in this occupation. Ahora en español. Nuestra comunidad está organizada con espacios sociales. Nuestros lotes, nuestras tierras de cada uno, de cada familia, son muy grandes. 400 metros. Es una comunidad en contra del hacinamiento. ¿Hacinamiento? Sí. Tenemos una escuela popular adentro para niños, niñas y adultos. Y lo que más nos importa es luchar por una vivienda digna, porque creemos que el Estado no lo está ofreciendo hoy día al pueblo de Chile. Eso. Okay, maybe I'll just add a little bit more in English. They're in against hacinamiento, that maybe it would be good
to have a little more explanation what that is exactly? Overcrowding. Overcrowding. Okay. And they've set up a school for children and adults, and their main aim is to fight for dignified housing. And they've set up also special spaces. ¿Algo más? Okay, that's it. Okay, so welcome all of you. Thank you to have you here. And I think for militants and interest people in Europe, it's kind of interesting to know about a bit the general context, the political context in Chile. I mean, like in 2019, when we saw this social explosion, there was a lot of attention and we were very inspired. Then it came the pandemic, and we just heard that there was the process of the referendum, which was not voted in the end. And now there is a kind of leftist president with a minority government. And maybe one of you, raise your hand, please, can give us a bit the general political context of the situation in Chile. Should I translate that? However you want. The situation in Chile with after the pandemic. No, but in Spanish. Oh, sorry. La situación en Chile después de la pandemia. Bueno, ahora hay un presidente de la derecha, de la izquierda, y queremos que alguien hable, quizás alguien puede hablar un poco de cómo van las cosas ahora. Sí, del contexto político general de Chile, de cómo está en estos momentos. Sí. Compañera, Gloria, Eli, ¿quién habla ahí? No se diga. ¿Le doy yo? ¿Sí? Dale, ok. Bueno, el contexto actual de Chile, como les comentaba anteriormente, claro, es un presidente que, entre comillas, lo voy a poner, que se supone que es de izquierda, pero nunca en la historia de nuestro país, que estamos cumpliendo 50 años de la dictadura militar, hubieron leyes que fueran en contra, por ejemplo, de algo tan trascendental que ha sido la conformación de nuestro país, que han sido las tomas de terreno, que han generado barrios, han generado ciudad desde ahí. Entonces, hay en el estado actual, en Chile actual, lamentablemente quienes hacen las leyes y toman decisiones es el Congreso Nacional. Y el Congreso está como... no está dividido, no hay un 50 y 50, al contrario, la derecha en este país lidera en esos espacios. Entonces es muy complejo que se aprueben leyes que vayan en la necesidad social que requiere nuestro país. Es lo que yo les comentaba anteriormente. Chile actual tiene un déficit de 1.200.000, no oficiales, porque es lo que ellos dicen son 600.000 familias en esta situación crítica, pero es 1.200.000. Y el Estado actual se compromete en este gobierno con una solución de 260.000 soluciones habitacionales, de las cuales vienen ejecutando proyectos del periodo pasado y que no se condice la necesidad que existe actualmente
en lo que el Estado está proponiendo como solución definitiva. Okay. Hasta ahí, ya. Ok. So the president of Chile, and I will say it between commas, is supposed to be in the left, but never in the history of our country in the last 50 years have we, since our independence, have we had laws that go that try to protect the taking of land. In Chile nowadays, the laws that can be passed are passed in the National Congress, and the National Congress is not divided at all. It's actually controlled by the right. So the right is the right-wing parties are the ones that are leading legislation. So there's no legislation passed according to the social needs of the people. It's very difficult to pass that legislation. For instance, they claim that there are 600,000 families in precarious or not good enough situation when it comes to housing, but in fact, it's more like 1,200,000 families. And in any way, they have only voted to build 260,000 new housing solutions. And they're in fact still building the housing that they had promised in the previous period. And anyways, as you can see, the solutions they're proposing are not enough for the needs that we see. We had Daniela, did you finish? Or Elizabeth wanted to say something else? Daniela, ¿quieres continuar o si Elizabeth quiere decir algo? No sé si mis compañeras quisieran complementar con algo más sobre la pregunta de cómo estamos en el estado actual, ¿no? No, no escuchamos, Elizabeth, no se escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí, gracias. ¿O estoy... ya, ok. Hacerle recabar también que cuando este señor presidente buena onda, le digo yo, ¿cómo se llama? Firmó un compromiso con los pobladores y pobladoras antes de ser presidente de la República, donde iba a trabajar de forma participativa con la comunidad y de que iban a dar las soluciones en las cantidades que nos comentó ahora Daniela, ¿no? Pero que en estricto rigor, o sea, esto no se ha dado, ¿no? No se ha dado. Comentarles también, bueno, aquí está Gloria, ella también puede informar un poquito de esto, y también está Santiago, que lo veo por ahí, que venimos trabajando sobre esto que es de este apruebo que se venía desde hace mucho y que fuimos muy poco escuchados, ¿no? O sea, entonces, tanto en el Congreso como, uy, me caí, creo. No, No, te oímos. Pensé que me había caído. Tanto en el Congreso como en las comunidades organizadas, ¿no? Porque al principio todos pensaban que esto que se venía, o esta ley tan nefasta que ya se vino, pensaban que era una idea de gente anarca organizada, ¿no? Entonces, cuando después vieron el peso de lo que está pasando, recién le queremos tomar en cuenta y queremos que se haga un veto, ¿no? Porque es una ley que violenta, que es una ley que criminaliza a la gente que vive en los y las campamentos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, no sé si estoy bien o paro para la traducción. Yeah. A ver, sigan. Yeah. So I will just add that this president we have right now, he actually signed an agreement with the people who live in the situation, and he promised us that he would work in a participative way so that could have input, and that the solutions
would come in the quantity that the community needs. But as Daniela already mentioned, this has not happened. And perhaps Gloria can add something about this, but we have been working a very, very long time on these issues, and we have never been heard, not by the Congress, not by other organizations. And they thought that this was something, that this law was something that was only going to affect the organized anarchists, but now they are understanding that this has a much broader effect on everyone. So we are demanding that this law is vetoed by the president, because it is a very violent law and it will be very far-reaching. Pueden seguir si quieren. Ok, entonces en esa instancia de lo que comenzaron a hacer mesas de trabajo, conversaciones por el tema de esta ley, hubo intervención de parte de la comunidad organizada para poder decir, oiga, ¿qué están haciendo? Esto no está bien, por aquí, por allá, que obviamente hicieron caso omiso, ¿no? Y en este caso, a pesar de que nosotros hemos entregado y hemos hablado con las diferentes cámaras, tanto de senadores como de diputados, y hemos entregado una carta al presidente. Yo tuve la oportunidad de ir porque, bueno, en el mes de julio del año pasado a mí me nombraron Premio Nacional de Derechos Humanos y me tomé la parte de ese premio como defensora para decir, oiga, aquí esta ley está mal, pero solamente recibimos una foto, una buena sonrisa y cero respuestas, pues, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que se dé a conocer estos espacios por la sencilla razón de que ya es como la última instancia acudir a la anulación de esta ley en su totalidad por un veto presidencial. Entonces, yo veo este gobierno bastante progresista, no tiene muy estándar, tiene una mirada muy tibia hacia las cosas que pasan en nuestra realidad. Nosotros los que vivimos en campamento lo sabemos. Ahora están intentando, hay órdenes de desalojo en Valparaíso, hay órdenes de desalojo en el mismo Antofagasta, y todavía y no hay soluciones de respuestas habitacionales, ¿no? Entonces, esta ley para nosotros es lo que nosotros la llamamos la ley maldita, ¿no? La que nos imposibilita luchar por la vivienda digna y adecuada, pues, ¿no? Así como, a grosso modo, para que sepan que no solamente ha sido una visibilización de organizaciones, sino que hemos buscado mesas de trabajo, nos hemos ido hasta Valparaíso, han detenido a nuestros compañeros dentro de estas lecturas de carta. Nuestras compañeras han sido vulneradas en su derecho, la misma compañera Gloria en su totalidad, por decir que no era Claudia, que era Gloria, y lo peor era solamente mostrar que somos los criminales los que estamos hablando de que esta ley tiene que salir a favor nuestra, ¿no? Y en la tele se encargan de hablar del apoyo al privado, al dueño, al propietario, y que nosotros somos los ladrones que estamos robando espacios sin mirar la invisibilidad que hay con respecto a el derecho a la vivienda digna, ¿no? Eso. Yeah, gracias. Yeah, so well, talking about the fact that there has been a lot of meetings, a lot of organizations, a lot of conversations, a lot of talks with the organized community, and they have talked to senators, they have talked to members of parliament. Gloria herself has even given a letter on this matter directly to the president. She was awarded a prize because of her work with human rights, and she took this opportunity to give this letter, but unfortunately it was only received with a photo and a smile, but no concrete solutions. And it's very important to make this issue visible and to let people know about this issue, because now it's the last chance that we will have to stop this law. If the president doesn't veto it, it will go forward.
And even though this government and this president say that they are very progressive, they have a very diffuse and not concrete standard, and people who live in encampments, people who lived in occupied land, we feel like they don't understand our concrete issues. We call this law the Forsaken Law, because it is going to also stop us from fighting, since it criminalizes organizing. And in the media and in television, they are talking about the support to homeowners and the support of people who own private property, but at the same time, they don't understand how invisible this issue is and how invisible we are, and they treat us like we are criminals. But we have gone to Valparaiso, we have tried to talk to the government and to use the channels, but we are not being heard. Okay, Cenga, we have people in the waiting room. I cannot open it anymore. Disculpa, Rebeca, hay gente en la espera de que la acepten. Por favor. Sí, gracias. Le acabamos de decir y Jan le está comunicando a la persona que está gestionando la sala de espera. Gracias. So thank you. This was already a lot of information that I wanted to ask, but I will frame it again a bit, because for us in Europe, in our coalition, we come from 20 different countries, and already in Europe, the housing situation is really different. And in terms of like how many people rent a house or how many owners it is from country to country, quite different situation. And I think it's also important a bit to understand from here, how is the situation in the neighborhoods that you are organized. And so I suggest we make a small tour again, that you speak a bit and maybe visualize how we can imagine is your situation in the organizations that you are working. Bueno, creo que en los turnos con los que acabamos de terminar, bueno, los turnos de presentaros a vosotras y vuestros colectivos y al contexto político en los últimos años en Chile, ahora podríamos pasar a una descripción de las situaciones más en detalle en vuestros colectivos. Unas luchas concretas y bueno, tal vez cómo los efectos de esa ley antitoma podría afectaros a vosotros. Así que también podemos hacerlo en turnos. Bueno, empezar con Elizabeth, continuar con Daniela y terminar con Gloria. Gracias. Gloria no ha hablado antes. No sé si... Ah, vale. Vale, entonces sugieres que lo cambiemos. Gracias. Me gustaría comentar la magnitud de la crisis habitacional de nuestro país. En nuestro país el sueldo mínimo es de $518 al mes. Ese es el sueldo mínimo. Sin embargo, muchas personas ni siquiera reciben el sueldo mínimo. Mis vecinas, por ejemplo, algunas de ellas ganan $282 al mes. Si no vivieran en una toma, no podrían vivir como familias. Mi vecina, por ejemplo, trabaja haciendo el aseo, ellos son 4, 2 niños, 2 mujeres, y cuando decimos las tomas son solución, nos referimos a que los pobladores con sus propias manos ocupan un terreno desocupado que está
en la especulación, en verdad. Un terreno desocupado, construimos las casas, trazamos las calles y vamos resolviendo luz, agua, distintas necesidades juntos. Si ella no viviera acá, no podría, tendría que decidir entre pagar el arriendo, que llegan a $300 al mes, o comer. Pueden llegar a eso. Vale, vale, gracias. Vale, bueno, Gloria is saying that that the scale of the social crisis in Chile is huge, and to understand it better, we should take in consideration that the average salary in Chile is around $518 monthly, but very big amount of people don't have even this wage, but around $200 if I'm right. $200 al mes, bueno, es lo que la mayoría de la gente gana. And then it means that living in encampments, squatting encampments, it's for many people and many families the only opportunity to live as a family and to be able to support to support your children and the members of the family who don't work. For people working as I don't know, cleaning in cleaning or as housekeepers, it would be completely unsustainable to pay for rent with the amount of money they're having as a wage. And then the only opportunity to organize some kind of sustainable life and housing for them is to be a part of the community who enters unused land, which is mostly in some status of speculation, and arranges its life in precarious conditions, but assuring everything you need for housing, water supplement and gas and electricity and etc. Otherwise, it would be a decision between paying for these kind of expenses or food, which is not a question. Gloria, bueno, puedes continuar ahora. Gracias. En Chile, la propiedad privada es muy resguardada legalmente. No hay función social del suelo en forma legal. Y la concentración de la propiedad en campo y en ciudad es muy alta también. Por lo tanto, se da mucho que hay muchos terrenos abandonados, o entre comillas, en verdad, terrenos vacíos, tienen dueño legal, pero están vacíos, a veces ni siquiera sin cercarse. Eso. Y el hacinamiento, como se ha dicho, es muy agudo también. Por lo tanto, frente a eso, se ha producido un aumento, dos hechos. Por una parte, recuperación del territorio mapuche, pueblo mapuche, ¿no es cierto? Y por otra parte, aumento de ocupaciones de terreno. Además, el alza de los precios de la canasta básica de alimentos se disparó hace unos años, cifras como más de 200%, cifras muy altísimas. Todo eso generó un aumento de las ocupaciones de tierra en campo y ciudad. Gracias. ¿Podrías repetir, por favor, solo
Otro ejemplo de ocupación, primero ocupación del suelo del pueblo mapuche y otro fue... en campo y ciudad, asentamiento ilegal, asentamiento informal en ciudad. Vale, gracias. Okay, the thing is that the private property in Chile is definitely the most favored status of possession by the state, and this is like this in the actual conditions and in actual political situation as well, and there is a high amount of private property both in cities and in rural areas, and as well the scale of overcrowding, as before mentioned, is really harsh. And yeah, it's a really big difficulty to find appropriate place to live. And two most critical things that affected this housing and social crisis in the part of the population which is the privileged is occupation of the historical property of Mapuche people. So the how to say, everybody knows the etymology of Mapuche, or Mapuche is the name of people. Mapuche is the name of people. Mapuche is the name of people. So their land is being taken is being taken for the people who can who proclaimed it in the next step as a private property, and to speculate with them. And the other thing is the other problem is the situation and the legal status of the people living in informal settlements in the cities. And then, above all, there is a big rising of life expenses in the last couple of years. Bueno, he terminado. Ahora, bueno, podrías continuar. Solo una última idea para que hable mi compañera. Las tomas son lugares muy importantes de organización y de encuentro. En un pueblo que fue en donde por el golpe de Estado de 1973 fue muy aplastada la organización social, perseguidos los dirigentes de maneras brutales, terribles, y fue aplastada la organización social, y hoy en las tomas crece, está la posibilidad material de verse con el vecino y tener que resolver problemas juntos, además de resolver el problema práctico de la vivienda. Eso no. Okay, if I understand this part well, there is a question that affects the situation of the people who take part in taking the land, so illegal taking of the private land, is the difficulties that go along with this kind of organization of people that have to do with the experience of the people organizing around or against the social, well, the coup that happened in the 70s. So the practices of the state are particularly harsh
since then, and it really makes it more difficult for the people who are in need to organize, to fight and to protect themselves in the situation where they are living in informal conditions. It's difficult because there are practices of the state which are really harsh and brutal. So Anna? it's Sorry. yeah, it's I was just going to add that if I understood correctly, part of the point was that the land occupations are a very important political place as a place to self-organize and organize together and a place to meet. So there is this historical part that Antonia just described, but as I understood from Gloria, a good point is also that the occupation becomes a place where you learn self-organization again, and in Gloria's words, where you find yourself in a place where you need to together with your neighbors find a solution and organize your own life after this historical period where the people who tried to do social organization were brutally handled by the state. ¿Voy yo? Okay, thank you. Yes. ¿Continúo? Ya. Bueno, la pregunta era cómo la forma de organización en el territorio. Puntualmente era la pregunta que hacían, ¿cierto? Sí, bueno, como más específico en tu barriada, en tu barrio, en tu contexto más local, sí. Ya. Nosotros actualmente, bueno, como agrupación, nuestra lucha ha sido siempre en la calle. Nosotros nos organizamos con los comités de vivienda, que es como la parte legal para acceder, por ejemplo, a glosas que se llaman acá en Chile, presupuestarias para la compra de terreno, ¿ya? Para entender el contexto también, que es muy relevante, en Chile los comités y campamentos, el 80% son mujeres, con niños, con sus familias, que es algo que también agudiza aún más estas leyes represivas, que también una parte de su artículo dice que va a tener más pena de cárcel cuando hay niños y adolescentes dentro de estas tomas o campamentos. Entonces, es una parte muy crítica actualmente. Entonces, como contexto, el 80%... Perdón, Daniela. Ya, okay. Perdón, traduzco. Dale, Rebe. Right, so Daniela was saying that herself, she's organized in groups that fight for the right of housing, and their main context of social fighting is the streets. And in that sense, their groups are organized in order to be in contact with the committees of housing that are like a legal structure, in order to be able to access the buying of these lands that they already live in. And she also says that in order to understand better the context of Chile and what it has to do with committees and with camps where a lot of people live, is that 80% of people that live in these camps are women with usually family and children, and that this law, the ley antitomas, the anti-Tomas law, it's making everything a lot more repressive, in the sense that there's an article that specifies in this law that there's going to be even jail consequences when there's cases of children or teenagers living in those camps. ¿Continúo? Sí. Ya. Entonces, en Chile pasa algo también muy específico, que las políticas públicas se generan a través de demandas por los medios de comunicación.
entendiendo que los medios de comunicación están tomados por la derecha, por los grandes empresarios. Entonces, generalmente pasa en Chile que la agenda pública es a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Movilizaciones mediáticas para que llegue la prensa. Nosotros cortamos calles, cortamos las avenidas principales, que es Américo Vespucio, en Cordón de Santiago, el cordón más importante que tiene, y genera esto un taco que se dice como un tránsito complejo, donde llega fuerzas especiales de la policía y llega y corta, llega con autos represivos, guanacos acá le decimos, que son estos que tiran agua, zorrillos, que son los que tiran gases complejos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos movilizaciones, cortes de tránsito, para que mediáticamente llegue la prensa y eso elevar la solicitud de una política pública, en este caso de nosotros, que es por la crisis de la vivienda. Entonces, ¿paro hasta ahí mejor? Para Sí, que se... sí, por favor. Ya, Rebe, ya, Rebe. Right, so also what's important to understand in this context is that the public agenda, the political agenda in Chile, it's governed and it's ruled by the communication media, by the media. And the media, all of the media in Chile is owned by right-wing parties, organizations, and political parties, as well as by the financial part of Chile. So that means that all the political agenda is in their hands and in their power. So what do they do with these groups that are fighting to push the right housing rights and rights to the city policies? Well, they try to do big mobilizations. They cut the streets, the principal streets of Santiago, so they have some access to the media, and so as to have a little bit a window to tell what's actually happening. And they've done that many times, and usually what happens is that the police comes when they cut the streets and they throw water and gases at them, but they still try to do this kind of thing because it's the only way to access the media and to get out the fact what's actually happening in the housing crisis. Continúa. Ya, parte de esta, como comentaba, son las formas de lucha que tenemos nosotros, de generar y levantar políticas por la vivienda. Han sido estas formas, y también en otros aspectos, por ejemplo, personas y compañeras se cuelgan en los metros, que también es una forma de cortar un poco y marcar la agenda mediática chilena, ¿ya? Actualmente en el territorio en Peñalolén hay varias agrupaciones de vivienda que han generado políticas públicas importantes en estos momentos, o sea, que tienen una respuesta en estos momentos, pero nosotros en particular generamos y ampliamos esa lucha, que no solamente es la lucha por la casa, sino también por el territorio. Ampliamos ese margen donde nosotros no vamos solo por el terreno, por la vivienda, sino también la recuperación de los espacios públicos que lamentablemente están tomados por el narcotráfico, el consumo de alcohol, y eso es súper violento para la comunidad porque se normalizan esos actos que un poco entendemos que este Estado neoliberal, este Estado capitalista, requiere de estos puntos críticos en la población, entendiendo que necesita que pase esto para generar y mantener esta política neoliberal que es en este actual Chile. Bajo eso, nosotros abrimos esta lucha con el plan Habitar Lo Hermida, que viene a hacer mejoramiento de la vivienda, recuperación de espacios públicos,
reconstrucción en algunas viviendas que están muy malas y se regeneran nuevamente con subsidios estatales. Entonces venimos a abrir la lucha, que también ese es el barrio, es hacer comunidad. Right. So in this, trying to also be part of the people that generate policy, especially for housing in this sense. So they use this kind of strategies in, as we said, in streets, in main avenues, and also in public transport. And there is some groups that have already managed to put in the agenda some public policies regarding houses. But what they're in particular trying to do is to amplify these requirements for policy, for public policy, and not making it not only about specifically the house or the land, but also about more generally public spaces, to trying to get back those public spaces that are occupied at the moment by narco traffic or by alcohol consummation, which is actually violent for the community, and is actually what the neoliberal and capitalist state wants to continue to perpetuate, because that is what it allows, that conflict, it allows the neoliberal state to continue its repressive ways and its these policies that exclude people. So in Habitat La Hormiga, which is where Daniela is part of, she's saying that they're opening this fight for not only the right of housing, but also making houses better, getting land back, reconstruction of houses that are in a very bad state through state subsidies, and in a way of making the fight for housing a bit more amplified and open. Eso, para dejar a la compañera. Está bien. No sé si Elizabeth quieres agregar algo a este punto concreto del contexto local. Sí, en cada región hay diferentes formas de organización. También hay que, o sea, yo voy a transparentar que hay una crisis de desunidad a nivel social después del famoso rechazo que pasaron. Fue un golpe muy bajo para las organizaciones sociales acá en Chile, ¿no? Y ha sido muy difícil concretar la unidad, ¿no? Yo estoy como en esa campaña de convocar a todos los compañeros y compañeras a que las luchas serán juntas o no serán, eso por un lado. En el macrocampamento está el borde cerro, ¿no? Donde hay más de 78 campamentos. 4 macrocampamentos, pero 78 campamentos, que son como 7.800 familias que viven en el borde cerro, en las supuestas tomas de terreno, ¿no? De estos 78 campamentos y 7.800 familias, 2 de ellos lograron, con su lucha, con su organización, con la conversación y la mediación, ser prioridad nacional del Estado chileno dentro de esas 260.000 soluciones habitacionales. No sé si me quedo ahí para poder continuar. Sí, gracias. Right, so there is many different situations depending on the region of Chile, but one of the main crises is the lack of social unity, and also the difficulties that political organizations are having since this repressive and total denial from the state. So one of the things that they're trying to do is trying to unify, trying to get together all these different groups, organizations,
and people fighting to make housing and the rights of the city better, to get together so they can make their fight a lot stronger. And she was also commenting on the situation about these macro camps. For example, one of them in Bordecerro, which is inside of Bordecerro, there's 78 camps and 4 macro camps. And inside of these, they live 7,800 families. In this supposed or so-called taking of the land. So it's a very spread and common and needed thing. And from this, all of these camps, 2 of them have been able to be named by the state as a priority in the social fight for their right to be in those lands and for the right of housing and to better those housings. Only 2 of them, but only through their negotiation and their common fight. Si quieres. ¿Le doy? Sí. Ya. Esta organización se ha conformado en 3 puntos, ¿no? Como base sólida que han tenido la gran mayoría de las vecinas y vecinas, ¿no? Lograr la autogestión, lograr incidir políticamente, lograr decir que estas cosas que están sucediendo dentro de estas nuevas revoluciones, porque siempre hablan de lo nuevo, nunca acuden a la memoria. Nosotros sabemos que el sistema de tomas, como ustedes dicen, ocupa, qué sé yo, campamentos, vienen más allá de los años 40 y 50, ¿no? Con los movimientos de pobladores, y eso nosotros no lo olvidamos. Pero tratamos de incidir con autogestión, porque creemos nosotros que las mujeres organizadas queremos construir nuestra propia belleza, ¿no? Queremos construir nuestra propia ciudad. Y queremos ser ejemplo de política para podernos reconstruir, puesto que Chile tiene una mirada asistencial, ¿no? De la solución a la vivienda, ¿no? Nos apuntan en un comité de vivienda, tenemos que tener una cuenta al banco y la santa espera de 10, 15, 20 años sin tener solución habitacional. ¿Ya? Entonces, Rebeca, ¿sigo? Sí, si te queda poco, sí. Bueno, sí, un poquito nomás ya. O sea, más Dale. o menos para que puedan decirte, construimos a través de la autogestión, la ayuda mutua y la organización comunitaria. Entonces, todos estos 3 puntos han permitido lograr que, saliendo a la calle, a pesar de que la gran mayoría de los vecinos y vecinas son migrantes, nos consideramos sujetos de derecho, ¿no? No es que no sea nuestro país, es el espacio donde me organizo, es el lugar donde hemos decidido vivir, es el lugar donde queremos construir una ciudad digna para nuestros niños y niñas, nuestros propios nietos, que en los que vienen en lo demás, ¿no? Entonces, la ley antitomas habla todo lo revés de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, hace poquito mostramos en Antofagasta la fuerza del borde cerro, salieron más de 5,000 familias a la calle diciendo veto presidencial, no a la ley maldita, no a la ley antitoma, ¿no? Pero es un proceso también, y hay que decirlo, que es un proceso que hemos aprendido y desaprendido en el camino, ¿no? Un proceso de formación que hemos tenido nosotras y que nos hemos permitido a través de este tipo de intercambios, a través de este tipo de encuentros, no solamente locales, sino también latinoamericanos, para poder decir, sí, basta ya, esto no solamente sucede en Chile, esto es una realidad, la realidad del déficit de la vivienda está en el mundo entero, y nosotros estamos aquí para unificarnos y para poder buscar una solución a nuestras realidades, ¿no? En general. Eso. Muy largo. Right. Está perfecto, no te preocupes. So these communities have centered their fight in 3 strategic points, which are self-organization, which are
influencing the political agenda, and which is community support. Also these fights and this kind of auto-organization and occupying the land is not anything new, as it's said sometimes in the media, like these new ways of fighting or this new social conflicts, etc. But it comes before the years 40s and 50s in Chile, and it's been the movement of the pobladores, and it's nothing new, and it's part of the memory and the history of this country. Also, this way of organizing is mainly through women who organize themselves and who are willing and have the desire to build their own city, their own beauty, and they are an example of ways of doing politics. Also, they do not believe in the way that Chile faces the political agenda regarding houses, as it's mainly in a vertical caring kind of understanding it, because it pretends that people, for them to have their housing situation dignified, they have to follow all the steps that the state says that you have to follow. You have to live in a certain way. You have to have this job, this bank account. You have to wait for 20 or so years, and maybe it would never even be solved. So their way of organizing is completely the opposite. It's, as they say, to these main 3 points of community care, of influencing politics, and of auto-organization with the neighbors, which are most migrants, but they think of themselves as people that also are citizens and have the right to decide that they want to live there and what kind of place they want to build for them to live there. Everything that they believe is exactly the opposite of this ley anti-Thomas law. And actually, Bordeferro was an example of this strength and of this fight and this community organization, that it's very alive, as if they went to the streets. More than 5,000 families went to the street saying clearly no to this law. And she's also making a point and a statement about the fact that this way of organizing is something they have learned and unlearned, that has been a process that they have done together along the way, and it has been able to get stronger, this way of organizing, thanks also to the exchanges they have, not only locally, not only in Chile, but also with different organizations of all of Latin America. Thank you. So this is so much information, so dense, and I believe maybe some of you have also some direct questions. I had on the list, we don't have so many time, but maybe we can do a quarter more. I don't know if it's so important, but I thought it could be interesting also a bit technically about the law, to understand about the prison charges, and about the eviction procedures that are changed. And also I read that also students that occupy the university for university politics struggles could be affected. If one of you might answer this, maybe it could be nice shortly. But I think yes, the more important now is maybe a prospect of your struggles. What are you doing? From what I understood, there is 14 more days for the president to veto the law, and also maybe what we could do in support. Gracias, mucha información. Quizás iría bien ir a preguntas directas.
quizás la ley, los asuntos técnicos de la ley, los desahucios, lo que ha pasado con estudiantes que están haciendo algo en las universidades, y qué van a hacer en los 40 días que quedan para combatir lo que está pasando. Y después hacemos preguntas, quizás si alguien de vosotros quiere contestar. Gloria. Contenido técnico de la ley antitomas. Pasar de una multa, persigue el delito de usurpación, ¿ya? Que es la ocupación, ¿no es cierto?, de tierra en campo y ciudad. Entonces, eso es, la ley antitomas persigue el delito de usurpación. Quieren que pase de multa, como era antes de la ley, a pena de cárcel hasta 5 años. ¿Ya? También la flagrancia ya no sería de 12 horas como era antes de la ley, sino que sería permanente. Por lo tanto, los más de 1.300 campamentos que existen en nuestro país estarían cometiendo un delito y podrían ser perseguidos. También persigue a la usurpación transitoria, que son las ocupaciones de edificios de movimiento estudiantil y movimiento de trabajadores sindical. También persigue la transitoria, la forma transitoria de ocupación. Y lo más aberrante, todo es aberrante, pero que abogados dicen que vulnera el Estado de Derecho, es la defensa legítima privilegiada de los dueños de tierra para repeler con violencia una ocupación, prescindiendo de los agentes policiales. La ley permite eso actualmente, en este momento. Y el anuncio del veto del gobierno es solo para quitar ese artículo de la ley, solo la defensa legítima privilegiada, nada más. Y están en negociaciones. La fecha que tenemos es finales de septiembre, porque son 30 días desde que se aprobó, ¿no? Más o menos finales de septiembre tiene el gobierno para presentar este veto. Eso creo que es lo que... Y otra cosa que me gustaría complementar, además de esta ley antitomas, que es la persecución vía la acción legal de querella por usurpación, hay otra acción legal que es el recurso de protección en favor de los dueños de tierra, que hoy día ha conseguido de los más altos tribunales de justicia de este país, a lo menos unas 6 órdenes de desalojo actualmente, para que afectan a por lo menos 7.000, 8.000 familias, porque una de ellas es una toma muy grande, que es la de San Antonio. ¿Ya? Entonces son dos, si se quiere, por una parte, la ley antitomas, querella por usurpación, pero además está el recurso de protección que los tribunales antes, en el 2019, desestimaban, no acogían. Después del estallido y después de esta ofensiva de los dueños de la tierra, sí, los tribunales ahora cambiaron criterio y la acogen y dan órdenes de desalojo. Eso es. Okay, the anti-toma law is a
eviction. It's a law against the occupation. It's where a fine can be set, or 5 years of jail. Before there was it used to be 12 hours, and now it's permanent. There's a temporary transitionary law that against occupation or squatting. Sorry. And the worst of the defense before now has become violent. The aim is to take this law and negotiate till the end of September is the time that has to be presented. But also there's a second law that acts in favor of the owners, and 6 eviction orders have been used with this law. And this law was a law that before was not successful in the courts. And now there's 7,000 to 8,000 families that are getting evicted. And that before this law wasn't used, it wasn't successful. But the worst law is the one, there's one clause of that the actual owners can use violence themselves without calling the police against the people occupying the land. And this is a law that they're trying to get annihilated from the law, and there's a chance that this will might be successful, and the fight is to try to get at least this law taken out, so that the owners can't go directly without the police against the squatters. ¿Algo más? Daniela, Elizabeth. Como sumar, yo creo que sumar es que las penas de cárcel van entre los 3 a 5 años, porque como es penal, esto se paga con cárcel. Antes, las usurpaciones eran solo faltas, no era penalizado como es ahora. Entonces, esta ley lo penaliza con años de cárcel según el agravante, como le comentábamos antes. Si hay niños, adolescentes, se aumentan las penas de cárcel. Además, que el movimiento social en Chile está siendo objeto de ser y estar categorizado como banda criminal. Entonces también eso agrava la situación de, por ejemplo, los movimientos sociales que luchan por la vivienda pueden ser categorizados como una banda criminal o una organización criminal. Y eso también es complejo. Solamente sumar eso. Yeah, the prison sentences can go from 3 to 5 years, where before it was just it wasn't a serious sentence. Now it's become a serious sentence, penal sentence, which is, like was said before, which is a higher
higher amount of consequences if there's children and young people. And also the organizations that fight for housing can be labeled as a criminal organization, and which is a very serious matter. Entonces, ¿puedo agregar algo? Claro. Sí, porque por ahí escuchaban qué es lo que se está haciendo, ¿no? Es cierto que esta ley es como muy nefasta, que deprime y todo, pero ¿qué es lo que ha impulsado como pobladores y pobladoras a nivel nacional? Es primero que se han empezado a movilizar los movimientos, ¿no? Para exigir el veto. Ese es como el hashtag del momento, ¿no? Veto presidencial, no a la ley maldita. Eso por un lado. Lo otro, nosotros como vecinos y vecinas organizadas hemos tratado de solicitar, de proteger en cierta forma a los campamentos que ya están dentro de este proceso, que ya están catastrados, y entre comillas como para salvar lo insalvable, exigiéndole al Estado chileno que se contemple a los vecinos que están catastrados, que van a ser catastrados este año y entre el próximo año, ¿no? Para en cierta forma tratar de proteger a todos los y las vecinas que viven en campamentos que están por décadas ya haciéndolo, ¿no? Y lo otro es que estamos haciendo una campaña de adhesión de firmas para apoyar este veto presidencial, pero también para apoyar a las compañeras de San Antonio, ¿no? Que son más de 5.000 familias que van a ser desalojadas, ¿no? Por ser terreno fiscal, todo. Hay una cohesión muy compleja, por esto que también han dividido a los dirigentes y dirigentes. Entonces, ha sido difícil, pero estamos tratando de apoyar para incentivar al no desalojo. También las hemos presentado como organización a la Coalición Internacional de Desalojo para que vayan a la recomendación internacional de que el derecho a la vivienda digna se tiene que respetar, ¿no? Y el derecho a la vivienda adecuada, y que todos los vecinos y vecinas tenemos este derecho, ¿no? Entonces, son cosas que están en cosas físicas ya avanzando en las redes sociales y en los diferentes correos, y si de ahí tanto Santiago o ustedes mismos nos dejan sus datos, podríamos hacerles llegar estas, ¿cómo se llama? Estas informaciones, porque parecen pequeñas, pero tienen harta relevancia, ¿no? Esto mismo, ¿no? Que somos como 10, 12 personas que estamos aquí hablando de lo que está pasando en Chile. Es lo mismo que está pasando en Bolivia, es lo mismo que está pasando en Colombia, es lo mismo que está pasando en Perú y en el mundo entero, ¿no? Entonces, nosotros hace poquito vinimos de un encuentro en San Luis de Maranhão, en Brasil, donde se decretó, ¿no? Una ley de autogestión proclamada por la Unión Nacional de Pobladores y Pobladoras, ¿no? Y entre ellos la defensa del derecho a la vivienda digna y adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que si unimos fuerzas, insisto, voy a insistir en eso, más allá de la mirada organizacional que tiene cada una de las personas, nosotras mismas, podamos lograr, de repente, yo no es que sea pesimista, de repente no logremos el veto presidencial, no lo logremos. Y de repente, si no se logra vetar, que sea una lección para todos nosotros los movimientos de pobladores, para poder creer en cosas que hace mucho tiempo que lo venimos diciendo, con Gloria, Daniela, Santiago y otros compañeros más, pertenecemos a la coordinadora de la ley antitomas. Y estamos dando esta pelea, pero ha sido triste que el Estado nos haya ganado, y un Estado que aparentemente es de nuestro lado, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno seguir difundiendo
y seguir diciendo que esto siempre lo dice Chile, ¿no? Pero para que nunca más en Chile ni en el mundo entero se vete el derecho a la vivienda digna y adecuada. Vale, bueno, Era mucho. voy a intentar. Lo Bueno. siento, me emocioné. No, está muy bien. Quizás Ana puede hacer el próximo, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, lo que se está haciendo, las cosas que se están haciendo es mover. Oh, in English, Belle. It's in English. The things that are being done is to mobilize, to make things visible. With they've got a hashtag that's being used that I didn't catch the whole thing, but try to make it known. Also, they're looking after their neighbors to protect camps and try to save the ones that are getting into problems this year and next, to protect each other and support each other. Also, there's signatures are being collected to support the fight against the law, but also to support 5,000 families that are going to be evicted soon. The other thing is to make it visible internationally in international organizations that fight for for housing, in networks, and in wherever that it can be publicized. And if people want to leave their information, that they can make sure that we get whatever information they've got, if people want to leave their addresses. They've also been in other countries, liaising with other countries that have similar problems, with Bolivia, Colombia, Peru, and other countries. They've just come from Brazil, and for in the fight for housing functions in Brazil. And she says, we're optimists. We try to do whatever we can, and we believe in what we do. It's very sad that the state that should be in our favor doesn't back us up, but we'll carry on and doing what we can, even if the law is not, if we don't get anywhere with it, we've still got the fight to carry on with. There are some additions, or otherwise, I mean, we have the 90 minutes now. If you agree, we can continue a quarter and maybe have some direct questions if you raise your hands, if this is okay. Estamos en la hora y media ahora, pero si todos están de acuerdo, podemos quedarnos más 15 minutos y podemos tener cuestiones de toda la gente que está en el webinar. Por eso, si hay cuestiones, pueden solo levantar la mano y podemos seguir así. ¿Sí? Okay, I think this is it was
super dense and informational webinar, and we could discuss way longer. It's due to the direct translation that it takes a lot of time, and I don't know. We will, I think, in the European Action Coalition, see if some of our member groups can again do some actions in solidarity. We will, of course, launch this webinar and hope that it will circulate and inform other people. And still, I don't see anyone else to say something. So I'm yes, I'm a bit overwhelmed. It's thank you very much, first of all, Daniela, Gloria, and Elizabeth, for all this information. It was super interesting, and I think we wish all of you all the strength for your struggle. And also thank you, Anna. Yeah. First of all, translation. I was thinking maybe I can translate this, but I actually had a question, if that's okay. Okay, yes, for sure, sorry. Sí, entonces, Jan estaba diciendo que fue muy provechoso este webinar, que fue mucha información, fue bastante denso y que también es un poco más complicado porque tenemos que tener tiempo para la traducción, pero que podríamos discutir eso muchas más horas, y que la coalición va a intentar hacer una llamada para acciones de solidaridad con Chile y que vamos a hacer este webinar va a estar disponible en las redes para que tantas personas cuanto posible sepan lo que está pasando. Y después yo me gustaría poner una cuestión que es ¿qué razón o cómo explica el gobierno, por ejemplo, la parte de la ley que tiene que ver con ocupaciones temporarias? Así, ¿cómo es que eso está se quiere en causa los derechos del propietario? Porque no, las personas no están siempre allá, por eso, así, no que los otros argumentos sean buenos o razonables, pero sí, estaba un poco así, ¿cómo se justifica esa parte? My question was, I was a bit curious to understand how the government is justifying the part of the law that criminalizes temporary occupation of, for example, universities and workplaces that might affect students and workers. Yeah, in this view of protecting the owners, why would they justify having temporary occupations criminalized as well? Gracias. Rebecca, also, you have a question or no? Okay. So go ahead. Hey, I have a question. I don't know if they want to answer first Anna's question. Yes. ¿Prefieren contestar mi cuestión primero o Rebecca también tiene una cuestión? ¿Prefieren que Rebecca haga también su pregunta y después toman las dos? Vale. Vale, Rebecca. Preferiría las dos, pero yo me tengo que retirar, chiquillas y chiquillos. Un abrazo, Eli. Agradecida por la invitación y que sepa el mundo entero que Chile también se organiza y no se organiza solo, se organiza con los ciudadanos y ciudadanas del mundo, ¿ya? Porque todos estamos aquí en esta lucha y no a esta ley maldita. Nos vemos, chao. Muchas gracias. Besos. Chao. Saludos para todo el mundo. Imagino que también se quieren ir las demás compis. Pero bueno, yo por lo que he entendido, que creo que también hay como una pérdida en la traducción, porque también es una traducción cultural, de la importancia de las tomas en Chile, ¿no? Que yo creo que, bueno, yo he ido como entendiendo esto a lo largo que vais hablando y contándonos.
de lo que significan las tomas en Chile, ¿no? Porque por lo que he entendido es como una parte muy importante del tejido social de Chile y de la autoorganización social y política, ¿no? O sea, entiendo que es uno de los contextos donde sucede la posibilidad de organización, de autoorganización y de lucha, ¿no? Si he entendido bien. Entonces entiendo que la ley antitomas en realidad también va como a anular la posibilidad de autoorganización y de lucha del pueblo chileno, si he entendido bien. Y entonces, aparte de esta pregunta, también quería preguntar si hay o sea, si realmente esta ley sucede, que sería como una, ¿no? Es aberrante que quieran criminalizar las organizaciones y meter a gente en la cárcel durante todo este tiempo, es como una locura, pero si hay algún plan, como si esto realmente empieza a suceder, ¿hay algún plan de acción? Hay como, bueno, no sé, obviamente también hay como estas alianzas internacionales que creo que sería interesante como poner en valor si eso sucede como para alarmar más aún de la situación, ¿no? Pero no sé si hay algo pensado al respecto. So, yeah, Rebecca said that maybe we have sort of, at least initially, lost some things in translation, but from what the comrades from Chile here have said, it becomes apparent that the occupations, especially the territorial occupations of land, are having a very, very important role when it comes to self-organization, when it comes to social organization, and when it comes to all the possibilities of fighting. And they are sort of part of the social fabric in Chile right now. So so in some way, the law that is being passed now is also trying to take away the possibility of self-organizing and fighting for more rights. And it would be, of course, entirely crazy and completely absurd if this law was to be passed. But the question is there any action plan in place in case the law is passed? And if so, is there any way that sort of international networks or international organizations that might have some sort of role to play here could be used or could be helpful, as I understand? Voy a empezar. Daniela, después usted me complementa ahí. Para la pregunta de Ana, el proyecto de ley antitomas es parte de un paquete de 31 proyectos de seguridad que fue un acuerdo del gobierno con todos los partidos políticos en abril de este año. Previo a esto está rebelión del 2019, proceso de plebiscito, claro, gana el rechazo y es como fracaso del proceso constituyente más bien, ¿no es cierto? Y después de eso Sí. viene ofensiva reaccionaria, ¿ya? Una ofensiva por distintos ámbitos de los sectores más conservadores, más atrasados de nuestro país. Y en abril se da este acuerdo para sacar varias leyes. La ley antitomas es una de ellas. Y en su redacción trató de ser lo bastante amplia y ambigua para perseguir a los distintos movimientos que luchan, no solo vivienda. Y además, en nuestro país, una cosa es la redacción de la ley y otra cosa es la aplicación de esta, y quien tiene más espalda legal, más abogados, va a poder aplicarla en toda su magnitud. Por lo tanto, decimos que es una ley que beneficia a los más ricos, ¿ya? Y relacionado con la pregunta de Rebeca, esta ley también, como se mencionó, se hizo una campaña de prensa hablando de que las tomas eran lugares donde vive gente sin vergüenza, que quiere lucrar,
beneficios, ¿no es cierto?, económicos, venta de terrenos, le llamaban ellos las tomas VIP, ocupaciones VIP, ¿ya? ¿Para qué? Para que quedara la idea que era una ley que beneficiaba a familias que le habían quitado su casa, a familias pequeñas que le habían quitado su casa. Y nuestra tarea como parte del movimiento por la vivienda fue demostrar que en verdad es una ley antipueblo, antipobre. ¿No? Porque la parte... ¿Hasta ahí? Sí. ¿Puedo traducir? Perdón, Sí, sí, si sí, no está muy en medio. sí. Entonces, en respecto a la pregunta de Ana, el proyecto de ley the project of, I'm sorry, the project, the anti-occupation law is actually part of a project that includes 31 legal packages to increase security in Chile, and this is sort of the reaction against the 2019 social explosion and social rebellion. After this rebellion, the counter forces, let's call political forces, won. So now we have sort of a reactionary offensive strike from the most conservative and the most backward political factions in the country. This package, these 31 legal packages were part of a government agreement that was signed by all the parties back in April. And so in this context, this anti-occupation law tried to be as broad as possible and as ambiguous as possible so that it can simultaneously persecute as many of the fights and as many of the movements, the social movements, as possible. It's also important to think that the law that is written down and the application of that law are two very different realities in Chile, and that basically this benefits the people who have the most lawyers, who are going to be able to prosecute others to the full extent of the law. So this is basically a law that benefits the rich. And with respect to Rebecca's question, there has been a media campaign before this law was passed that represented the people who occupy land as criminal people who want to take economic advantage of these occupations, who want to economically benefit from occupying this land, and they were calling them VIP occupations even. And the idea they were trying to pass is that this law benefits small families that have their little plot of land or their small house, and it protects these small families from their house or their land suddenly being taken by these supposed VIP squatters. Yeah, so this is so part of the work that they have been trying to do, so that this is actually a law that is in fact anti-poor people. This is a law that is going to prosecute mostly poor people, and that the people who are occupying are not VIP, are not searching for any kind of economical benefits. Es importante decir que nos oponemos al lucro con la vivienda. La vivienda es una necesidad y un derecho, y esta ley no está al servicio de los sectores medios o de las mayorías, sino que de las minorías, grandes propietarios. Por eso que lo primero que tuvimos que hacer fue explicar el contenido de la ley con ayuda de abogados, apoyadores, luego movilizarnos, vamos a estar en eso, en movilizaciones, y también en generar la organización que defienda de esta ofensiva, pase lo que pase con la ley ya va a existir, y vamos a tener que defendernos, porque la necesidad de vivienda va a continuar. Sí. No es parable eso. Also, it's
important to say that we are opposed to profiting of housing. We see housing as a basic right, and must say that this law is not going to benefit any of the middle class. It's a law that benefits the minorities. It benefits the people who own a lot of property, the big owners, and that's why we had to, with the help of lawyers that are supporters of our movement, we had to break apart the law and explain exactly what it means. And we are mobilizing right now, and we will keep mobilizing because one way or another, we will probably have to live with this law in some form, but the need for housing is not going anywhere. So our mobilization must continue, and we will try to find ways to defend ourselves. Antonia, ¿quieres? Sí, yo quería añadir una pregunta más que tiene que ver con con el plan de vivienda de emergencia, porque pudimos leer que ese plan piensa hacer unos 260 viviendas en los próximos 3 años. Y me interesaría, quién fue encargado de confeccionar y de preparar ese plan de vivienda y, de qué manera, sí hubo una idea de reconocimiento de toda esa cantidad de gente que vive en situaciones precarias. ¿A quién, qué parte de población chilena fue tomada en consideración cuando se hizo ese número de 260.000 viviendas necesarias? Antonia is interested in understanding a Segunda bit yo more. contesto ahí, ¿cierto? Pero bueno, no, sí, solo sí. Ana podría tal vez traducir mi pregunta. Vale. Antonia is interested in understanding better this emergency housing plan that is in place, this plan that has planned to build 260,000 new houses in the next 3 years. She has asked who was in charge of coming up with this plan, and in what way did they come up with this plan? Have they recognized the needs of the people? Which part of the Chilean population has been taken into account when making this plan? Ya, bueno, esos datos salen de una encuesta que existe en Chile que se llama Censo del año 2017. Ese fue el último como informe donde se recoge la necesidad, como entre comillas, de la vivienda. Parte de su información aparece la vivienda. Ahora bien, el contexto 2017 versus 2022, cuando se genera parte de los compromisos que asume el presidente en su lista de compromisos con el pueblo de Chile, se toma esta encuesta que se llama Censo 2017, entonces que está muy alejado de la necesidad que existe en Chile actualmente, ¿ya? Por eso ellos hablan de 600.000, pero hay otros que también generan un poco de información de la necesidad, que hablan de 1.200.000, la crisis que existe en necesidad y en materia de vivienda, ¿ya? Y por eso el porcentaje del compromiso que asume el Estado es de estas 260.000 soluciones que la tiene que cumplir en su gobierno. Y lo más probable
que quede pendiente para el próximo, por los recursos que están asociados a generar solución definitiva para la política habitacional de vivienda. Igual quiero sumar palabras de la pregunta anterior. Nosotros vamos a seguir organizados. Siempre hemos creído que la organización es nuestra única herramienta de lucha. El tejido social, como lo habían hablado, es el más potente que nosotros tenemos en la organización social, la comunidad, la construcción sin ladrillos, que es algo, un término muy importante para nosotros. La construcción sin ladrillos es este tejido social potente que tiene el pueblo chileno. Y bajo eso vamos a seguir luchando a pesar de que se van a violar los derechos humanos con estos tipos de leyes que existen, pero vamos a seguir luchando. Sabemos el costo que es alto, pero es la única forma de que tenemos unos con los otros de generar esta contraofensa que hacen, en este caso, el sistema neoliberal, los grandes empresarios de este país y los dueños de la tierra, que no somos nosotros como pueblo, son estas 6 familias que tiene Chile, que son las más ricas. Pero nosotros somos más, el pueblo somos el 80% que requiere de estas demandas sociales, que parte de una de ellas es la vivienda, la educación, la salud, que está todo privatizado. So with respect to Antonia's question, the data that they have based this plan on is from the 2017 census, which is the last time that the government did any kind of ¿Me pasáis study 3 that platitos con carne y systematically papita? De los chiquititos nomás. Daniela, ¿Caldito? perdón. ¿Te Daniela. lo eché en papita? ¿Perdón? Ah, perdón. Nada, todo bien. So the 2017 census was the last time that they systematically collected information on housing, but we have to think that this information is from 2017, but promises that were made by the president to the people of Chile were made in 2022, so this was already very outdated information. And there are other sources that have tried to understand who is in need of housing, and that those sources are the ones that quote 1,200,000 people, families, I think, sorry, whereas the census still only had the 600,000 families. So the state took these 600,000 families and then said, okay, we will house a very significant percentage of these, and that's how they came up with a 260,000. But Daniela is saying that in all likelihood, they will not be built in this mandate. They will not have the resources to build them during this current government. And then she wanted to add something about the previous question, which is that they will keep organizing socially. Social organization is the most powerful and really the only real tool of the struggle. The social fabric that we talked about before, and something that in Chile they're referring to as the brickless construction, or being the movement, the construction of the social movement, is the most powerful force that they have right now. They know that it will be a very high cost to keep fighting in the system, but that they see no other choice, because the neoliberal state just keeps building a system that is made for the rich, is made for the business owners, is made for the landowners, which Daniela mentioned is concentrated in like 6 families in Chile. But the people of Chile who have real needs are the other 80%, so they will have to keep fighting. That's the only way. Yes, I think this is a perfect final sentence for this webinar. We have 2 hours. I would like to thank again to Daniela, Gloria, and also Elizabeth, who has had already to leave.
And also thank you very much, our comrades, for the translation, Anna, Antonia, Belle, and also Rebecca, who also left already. And yes, much strength for your struggle. And I feel we will stay in contact. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, especialmente a Gloria, Daniela y Elizabeth que estuvieron y a toda la gente que ha hecho la traducción y que mucha fuerza para vosotras y que seguimos en contacto y siga la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas Sí, gracias a todos. Gracias. Ahí está mi banderita de Thank lucha. you. Buena Muchas gracias. suerte con la lucha. Gracias. Gracias.